Ahí está. Buenas tardes, profesor José Moreno, creo que sí, ¿verdad? Es un gusto saludarle, le saluda a su alumno Diego y pues este es el video con respecto al con respecto al proyecto final que se solicita del curso. Muy bien, como dice ahí en el sumario, pues se tiene que dar una clase en base al libro de Lucas, en específico a lo que es el discipulado, que pues investigamos ahí previamente. Y ahí dice también que, o sea, se tiene que presentar a una clase, o sea, alumnos, y pues gracias a Dios, conseguí ahí a un buen público, se los voy a presentar. Pues, no, espero que no sean tímidos al saludar, tomo soy yo el que va a estar hablando. Ahí está. Tal vez que se presenten y que puedan decir sus nombres cada uno. Empezando la chica de morado. Mi nombre es Giselle Magdalena Ramírez Santiago. Aquí la del medio. Mi nombre es Petrona Giselle Ramírez Santiago. Aquí el muchacho que se ríe mucho. Mi nombre es Eder Jacinto de Paz Santiago. Ok, y la de allá, la muchacha de allá. Mi nombre es Jenny Petrona Santiago de León. Ella la del medio. Mi nombre es Heidi Magdalena de Paz Santiago. Y el canchón allá que está. Mi nombre es Pedro Ángelo Santiago de León. Muy bien. Bueno, pues esta es mi clase para el día de hoy. Bueno, pues son familia, pero no está de más, ¿verdad? Poderles enseñar el día de hoy. Y pues vamos a entrar de lleno en lo que va a ser el discipulado en Lucas. Espero no extenderme mucho, porque pues ellos solo me prestaron su valioso tiempo por limitado tiempo. Así que no me voy a extender mucho, espero yo. Bien, el Lucas sabemos que fue escrito por quien lleva su nombre, Lucas, el cual fue un médico. Exactamente, el libro de Lucas fue escrito, o sea, este es solo vamos a hacer un contexto. Lucas fue escrito más o menos en el año entre los 60, 70. Todavía hay debate, pero en lo personal yo estoy de acuerdo en que fue escrito en esas fechas. Fue escrito completamente en griego, para los que les interese los idiomas. Sería bueno este dato. Muy bien. Y en sí, de Lucas, el discipulado, pues vamos a ver lo que son características. Yo creo que ya estaba. Muy bien, son características. Y aquí mis alumnos traen Biblia, ¿cierto? Sí, traen Biblia porque los voy a poner a leer. No todos, solo cositas simples. Muy bien. Bueno, pues para comenzar, vamos a ver como 12, tal vez, o espero menos, características, si me da el tiempo, de las que logré sacar de la lectura. Una de las cuales, o de las primeras, se encuentra en Lucas 9, 51 a 56. Solo como resumen, este suceso, pues, o sea, Jesús se encontraba en Samaria. Y para ponerlos de contexto es de que tanto Israel como Samaria no se llevaban bien. Un ejemplo podemos decirlo como los no recuerdo, creo que es en Totonicapán, que hay dos municipios que no se llevan, no se tragan, se están peleando por terrenos. Y digamos que esa es la relación que tenía Samaria con Israel, no se llevaban muy bien. En estos versículos, pues Jesús está caminando con Juan y Santiago, los cuales eran hermanos. Y resulta que varios samaritanos, por verlos a Jesús y a sus dos discípulos, como son israelitas, les tiraron piedras. Y la reacción de Santiago y Jacobo fue decirles, no sé si alguien tiene una Biblia ahí que me pueda leer ese pasaje en Lucas 9:51, si no estoy mal, tal vez el 4 o el 5. ¿Lucas qué? 9:54 tal vez. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Entonces el 53.
mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Jerusalén. No, entonces es 52. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Ok, entonces, bueno, solo para, o sea, lo que dice ahí es de que, o más adelante, de que le tiran piedras a Jesús. Y Juan y Santiago se enojan. Y ellos piden, ¿verdad? Así como buenos cristianos, como muchos hoy, ¿verdad? Que le dicen, Señor, mándanos a pedir que descienda fuego sobre los samaritanos como hizo Elías. Y Jesús, tal y como lo dice aquí, ¿verdad? En la presentación, los reprende, o sea, y sabiamente. Porque, pues, o sea, ese no es la misión de Jesús, sino que Él vino a salvar, no a reprender. Y Jesús, que bueno, yo se los comparto de que Jesús ponía apodos. Y Él los llama hijos del trueno. ¿Y qué significa esto? Es que eran mecha corta, pues. Cuando les tiraron las piedras, se enojaron. O sea, se pusieron así bien enojados porque insultaron a su maestro e intentaron apedrearlo. Y la respuesta de ellos es que, pues, más que todo, matar a los samaritanos por medio del fuego que fuera a caer. Pero Jesús les llama la atención, los reprende, ¿verdad? Con amor. No les da como que un chicote ni nada, sino que les dice que no es correcto lo que están haciendo, sino que tienen que, bueno, más adelante ellos mismos serán testigos fieles del amor que vino a predicar el Señor. Ok, este es, no sé si la reprensión de Jesús, pues es muy, o sea, muy puntual, no exagera, no como muchos casos tal vez en otras iglesias que se les grita o que se les da una disciplina cacho más severa, no, sino que Jesús reprende con amor, porque sabe que estos dos, Juan y Santiago, van a ser representantes de él, van a ser sus apóstoles, y por medio de él pues van a hacer milagros, no este milagro que querían hacer sobre quemar a los samaritanos. Muy bien, después de que pasa esto pues se van a otro lugar, ¿verdad? Para evitar conflicto. Ahora, en el capítulo 10, bueno, casi que todo el capítulo, ahí al inicio, habla que Jesús manda a sus discípulos de par en par, que más o menos son como 70 o 72, inclusive en eso hay como que un debate, pero no me voy a meter a eso, que eso no es lo que me interesa. Pero los manda de dos en dos. Y alguien se me puede leer el segundo párrafo o la línea ahí, solo hasta, sí, todo eso. ¿Alguien? El Señor, luego de estar con sus discípulos y enseñarles, los comisiona para que vayan a enseñar. Esto demuestra que Jesús delega tareas y da autoridad a aquellos que van en su nombre. Muy bien, o sea, Jesús, todos sabemos que vivió, o sea, su ministerio comenzó a los 30 años y a los 33 pues fue crucificado. Eso nos muestra que él vivió, o sea, con sus discípulos 3 años, estuvo caminando y, o sea, viviendo con él, ¿verdad? Conviviendo, charlando, inclusive, como les digo, poniendo apodos. A Pedro le puso, o sea, Simón, o sea, era su nombre Simón, y le puso Pedro. Jesús le encanta poner apodos. Pero aquí, o sea, 3 años vivió con ellos, les enseñó, y en este caso, como vimos anteriormente, los reprende. Cualquier cosa, cuando metían la pata, los reprende con amor. Pero también, o sea, él como buen maestro espera fruto o resultado de sus discípulos. Y por eso en este episodio ya los manda a enseñar. Y más adelante, más o menos como en el 10, ahí en esos versículos, los discípulos vuelven y le dan como que el resultado, o le dan las noticias de lo que han hecho, que es sanar a los enfermos, inclusive echar fuera a los demonios, que ellos dicen que en tu nombre hemos echado demonios. Y ahí vemos que el ejemplo
que Jesús da, pues, o sea, eso que Él enseña y vive, ya sus discípulos como que ya lo están desarrollando en sus vidas. O sea, Dios les demostró y también los delegó, les dio la autoridad para hacer todas esas cosas en su nombre. Por eso es de que los demonios pues eran expulsados. Aunque vemos, si ustedes se ponen a leer otras partes de la Biblia, que un episodio en particular de que no pudieron hacerlo, cuando fue la transfiguración de Jesús. Después de ese evento, otros discípulos no pudieron librar a un muchacho. Pero eso ya es otro punto aparte. Muy bien. Ahora en el tercer punto dice que Jesús enseña el modo de actuar cuando alguien necesita ayuda. Y esta es la historia, si no estoy mal, del buen samaritano. ¿Cuántos han escuchado esa historia? Digan sí o no. ¿Sí? No. ¿Sí? Ah, no. Muy bien. O sea, esto solo para ponerlos en contexto es de que un fariseo, un maestro de la ley, le pregunta al Señor, o él les está enseñando a ser buenas personas con su prójimo, y uno de ellos se levanta y dice, ¿quién es mi prójimo? Y él les cuenta esta historia, el relato del buen samaritano. Para resumir, resulta que alguien, no sé, un comerciante tal vez, bajaba por un cierto camino, pero ese camino era muy peligroso. Y delincuentes pues lo asaltaron, lo dejaron malherido, medio muerto. Ok. Y Jesús pone un ejemplo de 3 maestros de la ley: un fariseo, un escriba y un sacerdote, que son los máximos representantes de Israel, que tendrían que ser los que, o sea, tendrían que demostrar y dar esos frutos, digamos, de lo que Dios pide de cada persona. Sin embargo, como vemos en ese relato, ninguno de ellos ayudó a este hombre, nadie se acercó. Y ustedes no se preguntarán por qué pasó eso. No, o sea, ¿por qué, verdad? No, o no un día de hoy, digamos que un pastor, tal vez, y puede pasar de que tal vez algún borrachito ahí en la calle y no sé, algún hermano o nosotros mismos que nos cambiamos de calle y evitamos, ¿verdad? Pero aquí en este tiempo pueden haber muchos factores. En caso de los israelitas, pues tenían ciertas leyes que evitaban, en este caso, tocar cadáveres. Esa puede ser una razón del por qué ninguno de ellos haya tocado a este hombre. Porque si alguien sin querer, ¿verdad?, tocaba tal vez a un familiar que se muriera, y esto era que, o sea, al hacerlo, ya tenía que salir del pueblo, tenía que estar como 7 días, creo yo, y esperar esos 7 días para purificarse, o creo que es más, hasta en la noche, digamos, de un día. Y puede ser en mi idea que eso haya sido una razón. Pero Jesús no lo explica, solo da a entender de que estos 3 representantes no ayudaron a este hombre. Ahora, un contraste en este relato es de que, como vimos anteriormente, los samaritanos nos llevan con los israelitas. Y Jesús cabalmente usa a un samaritano como buen ejemplo de alguien que realmente que ayuda a las demás personas. Y esto para los israelitas, más para los maestros de la ley, es un choque muy fuerte, ¿verdad? Como alguien que es, un samaritano era parte de Israel, pero era visto como de muy poca clase, no era muy bien visto. Y para un maestro que era, de lo más, de la élite, que alguien simple, ¿verdad?, sencillo, venga y les demuestre, o les haga ver cómo realmente actuar, creo que sería un poquito frustrante. Y yo creo que este es el enfoque que quiere dar a entender Jesús. Tal vez si alguien les ha hecho mal, pero esa persona necesita ayuda, creo que como buenos, en nuestro caso, cristianos, tenemos que actuarlo, sí, ¿verdad? Dice, y en esta charla antes, ¿verdad?, de la historia, este maestro dice o Jesús pregunta los mandamientos, que es: amarás al Señor
con todo tu corazón, con toda tu mente. Y ya Jesús al final de esta historia es donde resalta el otro mandamiento, que es el de amar al prójimo como uno mismo. Y yo creo que el Señor otra vez es muy puntual al dar esta clase de enseñanza, que es muy cotidiano, no es algo que se sacó de la manga, sino que yo creo que él ha visto o veía la forma de vivir de los maestros de la ley y de alguna manera también los reprende indirectamente, pero es muy inteligente y astuto. Y a partir de ahí, pues ya nadie, le preguntó, ¿verdad? Yo creo que aprendieron, es una valiosa lección. Muy bien, para avanzar, ¿se movió? Ok, bueno. La cuarta, ¿alguien me la puede leer? Otro voluntario, quien no esté corto de vista. Magdalena. Jesús enseña que uno se deja llevar por los que Afanes, perdón, ahí se me fue y con eso da menor importancia a las cosas de Dios. Muy bien. Este episodio es de Marta y María. Este es bueno, yo lo conozco muy bien, ustedes, no sé, ¿verdad? Pero Jesús caminaba mucho en todo lo que es Israel. Paseaba, ¿verdad? No paseaba, sino que enseñaba. Iba a varios lugares, aldeas. Y tenía una familia como amigos. Son Marta y María, los cuales son hermanas de Lázaro. Ok. Jesús llega a la casa de ellos y Marta, como buena hermana, no sé, tal vez sea mayor, no sé, ¿verdad? Se pone a preparar la comida, a ordenar los platos para que el Señor esté cómodo, ¿verdad? Pero María, ella pues se sienta, así como ustedes ahorita, a escuchar, ¿verdad? Una enseñanza. Ella se sienta a los pies de Jesús y ahí está ella, cómoda, ¿verdad? Pero viene Marta y le dice a Jesús, hey, dile algo a mi hermana, porque solo estoy yo trabajando. Y es un poco extraño, ¿verdad? Que podríamos entender de que cuando tenemos visitas, pues es obvio que uno se ponga a arreglar las cosas, que todo esté bien. Ajá. Para que la visita pues se sienta cómoda, se sienta en un ambiente agradable. Pero Jesús le responde a Marta no como ella esperaba, sino que le dice que María, ha escogido algo mejor de lo que Marta escoge, ¿verdad? Que es el escuchar a Jesús. Y lo que Jesús da a entender es de que por medio de este hecho es de que muchas veces nos afanamos, ¿verdad? Tal vez con el quehacer, en nuestro caso, en la actualidad, los estudios, la economía, que no está mal, la verdad no está mal. Pero le damos mucha mayor importancia a eso que a las cosas de Dios. Y en lo personal, pues me pone a pensar que sí tiene razón, que a veces dejamos a Dios por un lado por cuestiones simples. No quiere decir que yo no lo haga, sino que, sí lo hago, pero al recordar este episodio me hace más consciente de mi posición delante de Dios, ¿verdad? Si realmente me preocupo de mi relación con Él, o si me preocupo por las cosas externas que puedan pasar. Y eso es difícil, porque, bueno, uno como adulto pues afronta ciertas responsabilidades y pues tiene que velar, tiene que ver qué hacer con eso. Pero creo que aquí lo que podemos rescatar y lo más importante es de que no podamos sacar a Dios de esas inquietudes, poder ir con Él y expresarle esas inquietudes y pues como Él dice, Él siempre va a estar con nosotros y a ayudarnos. Yo creo que está bien claro y me encanta este episodio porque Dios pide que pues lo escojamos a Él antes que a las demás cosas. De hecho, pues eso tendría que ser así, pero pues la vida es un sube y baja. Muchas veces podemos estar muy pegados a Dios y otras veces tal vez nos podemos sentir alejados de Dios.
Sin embargo, pues Dios nunca va a estar lejos. Uno es el que siente, pero no. Y lo que quiero dejarles es de que pues sea Dios quien podamos escoger primero. Muy bien. Ahora la quinta, que es, dice, o sea, yo lo voy a leer, dice, la oración es uno de los puntos que Lucas resalta. En la oración, Jesús enseña a depender completamente de Dios. Aquí algo peculiar es de que Lucas es el libro que más habla de la oración. Dice que antes de escoger a sus discípulos, en los versículos 5, o no recuerdo muy bien, él, o sea, una noche antes de escogerlos, él se fue a orar. Y no es una oración de 5 minutos o 10, sino que fueron como 5, 4 horas. Imagínense, toda la madrugada, tal vez sin dormir, ¿verdad? Y que quiero resaltar con esto es de que la importancia de la oración en el caso de Jesús en su vida, o sea, es muy importante. O sea, cuánto más nosotros, ¿verdad? Él escogiendo a sus discípulos pasó, bueno, se nos habla de una noche, pero tal vez anteriormente él habrá orado más. Ujú. Y como les dije, es el libro donde se resalta más la oración. Decía, tal vez antes de que caminara sobre el mar, él subió a un monte y se fue a orar, dice ahí. No sabemos cuánto tiempo, pero otra vez unas 4 o 5 horas, lo que Jesús le dedicaba. Pero no es de que nosotros también hagamos eso. Yo sé que en mi caso pues no aguanto. Tal vez una hora me duermo, ¿verdad? O media hora, tal vez ya me estoy durmiendo. Pero para resaltarlo es de que pues podamos ser un poquito más constantes en la oración. Ese es el medio de comunicación más eficaz del cual podemos comunicarnos con Dios, quien es pues nuestro Padre. No hay quien más a quien podamos acudir. Ujú. Y la oración pues es algo que tenemos que tener presentes en nuestras vidas. Ahora en el 6, si alguien me lo puede leer, de nuestra alumna Petrona, por favor. El 6. Jesús enseña contra la falsedad de los fariseos. Aquí queda claro que el discípulo debe evitar la hipocresía. Muy bien. Ahora si alguien me puede leer ese versículo, el 37, solo para tomar, o sea, una idea. Ese de Lucas 11:37. Luego que hubo hablado, le rogó a un fariseo que comiese con él. Entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Otro, hasta el 52, por favor. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la mente y la ruda y todo hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os será necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y en las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos enfrentas a nosotros. Y él dijo: Ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con dedo las tocáis. Ay de vosotros que ficáis de los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad de ellos los matan, y vosotros
edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entraréis, y a los que entraban se los impedisteis. Muy bien, o sea, esto es curioso porque ahí, o sea, un fariseo, bueno, ustedes en adelante esperemos, ¿verdad? Al leer la Biblia van a encontrar eso, de que Jesús siempre iba a comer, no importando, o sea, que la persona fuera un fariseo, un maestro, o como en el caso de Mateo, que era un publicano, o sea, que era alguien odiado por sus mismos paisanos, ¿verdad? Él era judío, pero les cobraba impuestos y los judíos odiaban a esa gente. Y Jesús iba a esos lugares, sí lo invitaban a comer, ¿verdad? Por eso también muchos lo criticaban y lo tachaban de que era un glotón, un comelón. Pero eso no importa, ok. Y en este escenario vemos que un fariseo lo invita. Pero los fariseos, otra vez, eran personas muy estrictas al cumplir sus leyes. Las leyes que Moisés, digamos, estableció o que Dios le dio. Ellos eran muy extremos con estas leyes. Por ejemplo, en esto de la comida, en nuestra actualidad pues nos lavamos la mano al comer, ¿verdad? A uno lo regañan porque pues es algo antihigiénico. Pero no sé, tal vez ellos lo miraban así o no. Pero era como para cumplir una ley. Y este fariseo señala eso, ¿verdad? Jesús ahí aprovecha la oportunidad y los reprende. O sea, no les da como que, ay, ¿verdad? Sino que les da duro. A quemarropa los agarra, porque sí, ellos señalan eso, pero no, como lo vimos en el caso del samaritano, no ayudan, no, como dice que diezman el eneldo, o sea, eran muy estrictos al diezmar. Si recibían, qué sé yo, en nuestro caso, 100 quetzales o tal vez 11.50, ¿verdad? Ellos tenían que diezmar ese 10%, ¿verdad? Hasta ese extremo llegaban los maestros de la ley y Jesús los regaña, ¿verdad? Porque sí cumplían esas cosas, pero como vimos anteriormente, no cumplen con la justicia, con la caridad, en este caso de las viudas, huérfanos. Esas cosas las apartaban. Y Dios, en la ley que dio a Moisés, eso que ellos dejaron hacer, Él también lo estipuló. O sea, que tenían que cumplirlo. No que cumplieran una parte y que la otra pues la descuidaran. Era como una balanza que un lado era el que tenía más peso y el otro pues perdía significado. Y Jesús lo señala, los regaña, ¿verdad? Porque son muy, en el exterior son muy, no sé, eran como que muy vistos, muy, como dije anteriormente, muy de la élite, que no eran muy tocados, que no se les podía decir nada, no se les podía, si algo decían era la ley, no se les podía opinar lo contrario. Pero en cambio por dentro ellos no cumplían, inclusive las leyes. Como dice en el escriba que exigían cosas que ni siquiera con la dedo, ¿verdad? Lo hacían, no lo tocaban. Y Jesús otra vez, ¿verdad? Es muy puntual y muy bueno para regañar y llamarles la atención a estas personas. Ok, ya vamos avanzando. Ahora, el séptimo dice, Jesús recalca la importancia de estar siempre atentos, a estar en vela. En el 12:35, bueno, pues si alguien me lo puede leer también, solo unos 3 versículos, tal vez. $35. 12:35 al 38, pongamos. Estén ceñidos vuestros lomos, vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame,
le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallaré así, bienaventurados son aquellos siervos. Muy bien. O sea, sí, aquí, bueno, Jesús dice que tenemos que estar atentos. En ese tiempo, o sea, poniendo de contexto, en la época de Jesús, pues la esclavitud era estaba muy presente. Inclusive Dios lo estipula, pero no es de que sea una esclavitud negativa, sino que, por ejemplo, una persona que ya no tenía dinero, esa persona podía, o sea, tenía la opción de venderse a otra persona que, o sea, sí tenía las capacidades. Y de esa manera, el que se vendió tenía posibilidad de vivir. O sea, sí me vendo, pero por lo menos allá tendré techo. Y si tenía familias, toda su familia tenía que irse con él. O sea, Dios no era como que era algo malo que él lo hacía, sino que era darle la oportunidad a esa persona de poder vivir otro día más, ¿verdad? O sea, muy bien, con los esclavos, pues tenían, bueno, en esa época no habían derechos como ahorita, ¿verdad? Los derechos humanos. Había muchas personas que tal vez sí exageraban, pero cuando un amo le decía algo a su esclavo, el esclavo no esperaba que le dijeran gracias, ¿verdad? No, sino que el esclavo, ese era su deber. Y aquí al estar atentos, pues es lo que recalca el Señor, que digamos que si un señor, no sé, un amo va a ir a hacer un mandado y es en la noche, y su puerta pues se abre de adentro, ¿verdad? Y como no había reloj y no había, no sé, WhatsApp, ni Messenger, ni nada, ¿verdad? Para avisarle a su esclavo, pues ¿qué le tocaba al esclavo? Pues esperar. Porque imagínense que viniera el amo y está dormido, el señor se va a quedar esperando afuera. Y imagínense si llueve o algo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Entonces el esclavo es el responsable. De esa manera Dios nos pide a nosotros y también les pide a sus discípulos que estuvieran atentos a las cosas que pudieran pasar. Muy bien. Ahora el octavo es la humildad. La humildad es una de las características que Jesús enseña. La historia del nacimiento de Jesús es muy sencilla. Él nace en un pesebre. De hecho, ese era un lugar donde se le echaba el heno a los animales, pues. O sea, más o menos digamos que Jesús nació en un plato, ¿verdad? O sea, desde su nacimiento se ve la sencillez de la que provenía. Sus padres no eran ricos, ¿no? Y Jesús aprendió un oficio también, fue carpintero, de hecho, ¿verdad? O sea, él también se ganaba su pan diario. Y pues él habla mucho de la humildad, ser sencillos. Y eso era también algo que les exigía a los que sabían de la ley, o sea, de la Biblia, pues. Pero ellos no lo hacían, no lo demostraban. Él pide que podamos ser humildes y pues también poder enseñar a otros, ¿verdad? Es sobre la humildad. Ahora vamos a ver con el noveno, que es el perdón. Si alguien más lo puede leer, porque quiero que participen todos. Nuestro alumno Edgar. El perdón es algo que Jesús enseñó, pero allá en la cruz fue algo que él mismo tuvo que hacer. Jesús fue el ejemplo perfecto de cómo uno debe perdonar. Él dejó un estándar para que sus discípulos se guiaran a base de ese estándar. Muy bien, sí, o sea, la cruz, pues Jesús, ¿verdad? La hora antes de morir inclusive, o al ser clavado, dice, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. O sea, ¿quién de ustedes pues lo están matando, ¿va? Y perdónalo, Señor, o te perdono, ¿va? O sea, no es cosa fácil. Es de llegar a un cierto nivel de amor. Considero yo que uno puede llegar a hacer las cosas. O tal vez no ir a ese extremo, sino, por ejemplo, cosas cotidianas. Como entre hermanos, ¿verdad? No sé, aquí sí son hermanos de sangre. Que tal vez su hermano le hace algo y no se hablan por un tiempo. Pero
tendría que siempre haber una comunicación y tendrían que aprender a perdonar. Muchas veces muchas relaciones o inclusive entre países como lo vemos actualmente, ahora que hay guerras, hay peleas y pueden ser cosas sencillas que a la verdad no vienen, o sea, no son sin importancia. ¿Cuánto ayudaría el perdón? O sea, perdonarse o pedir disculpas a evitar esos conflictos. Y cuánto también en una simple casa como en una nación, ¿verdad? Es por eso que el perdón, pues, aunque es algo difícil, si una persona es herida, pero si llega a perdonar, se está, ¿cómo o sea, autovalorando. La primera persona quien empieza a sanar, pues es ella, y logra, o sea, conocerse mejor y también de esa manera tal vez perdonar y poderle ayudar a otras personas. Porque alguien que está muy resentido, ¿verdad? Alguien que no ha perdonado a otra persona por algo que ha hecho, eso causa inclusive enfermedad. O sea, está comprobado científicamente que las emociones con lo físico pues están muy entrelazadas. Y en este caso, si no hay perdón de una ofensa, eso puede causar enfermedades a un tiempo posterior, ¿verdad? Tal vez en el momento exacto no, pero después se va a poder, o sea, se ven los síntomas. Pero la importancia del perdón es grande, o sea, uno al perdonar pues se libera de cargas, de ataduras y es más feliz, o sea, es libre aunque uno sea el afectado, o sea, la víctima como tal, pero si uno perdona, pues, o sea, creo que logra un mayor resultado de aquella persona que pues lo lastimó. Muy bien. Y ya creo yo para concluir, no sé. Ok, sí, nos quedan dos. Muy bien, gracias a mi clase porque ha aguantado estos dos, sí, este tiempo. Y nos tocan estos dos. Dice, Jesús habló con mucho sobre las riquezas, pero se enfocó en el hecho de usar el dinero como es debido. Las riquezas pueden ser usadas para hacer el bien. Lucas 16, 19, 31. Si alguien me puede leer los 3 versículos hasta el 21. Pues. Lucas 16, 19 al 31. ¿16? 19 al... 31. No, solo al mejor 21, porque si no... Ajá. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echando a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Muy bien, o sea... Sí, Jesús fue alguien que habló de riquezas, no es alguien que decía, no, o sea, riquezas no, sino las riquezas sí las mencionó. Y esta es una parábola que aparece, es la del rico y Lázaro, que es un hombre que, o sea, era millonario, pues tenía pisto. Y había otro que nada, estaba echado afuera de la casa de este hombre. Y como dice en la Biblia, que inclusive los perros venían y le lamían sus llagas. Este hombre tenía lepra. Y, o sea, su condición era pues, deplorable, era lamentable. Pero este hombre rico, o sea, como dice aquí, que las riquezas se pueden usar para hacer el bien. Sin embargo, este hombre, que no es mencionado, no tiene nombre, es solo el rico. O sea, al tener a alguien que sufre, o sea, que tiene necesidad, no, o sea, no, la Biblia no menciona de que lo haya ayudado, pero nos da a entender de que pues no. O sea, inclusive las migajas que sobraban de la comida de el pobre Lázaro, o sea, quería esa comida, inclusive. Y, o sea, ¿a qué extremo de egoísmo tendría que haber sido ese hombre
para no poder haber ayudado a aquel que estaba tan cerca de él. Por eso, o sea, Jesús se enfoca el hecho de que tenemos que ayudar. Si alguien con recursos, pues, sí, o sea, tiene esa posibilidad de poder hacer el bien y en este caso ayudar a otras personas, creo que Dios, pues, o sea, lo ve con buenos ojos. Y pues creo que o sea, es lo que espera, ¿verdad? Que en un futuro, o sea, Dios pueda proveer también, pues, poder uno ayudar a aquellas personas que pues, estén necesitadas. Ujú. Si les quedó duda, pues, esa historia está el 16, 19 hasta el 31. Es una historia muy interesante. Muy bien, y ahora como último punto, vamos a hablar de los gentiles, que en este caso, voilà, ¿verdad? Sorpresas, venimos a ser también nosotros. Nosotros no somos pueblo de Israel, ¿no? Sino, o sea, como adoptivos hijos de Dios, sí, ¿verdad? Pero no somos israelitas, somos chapines, guatemaltecos. Pero también entramos en lo que es ser gentil. Otra vez, los israelitas eran muy extremos, muy patrióticos, podríamos decirle, con respecto a su nacionalidad. O sea, estaba la circuncisión y eso ellos se ensalzaban mucho de ellos, se enorgullecían demasiado por eso. Y aquella persona que no naciera en Israel o que no tuviera esta característica, o sea, ellos lo hacían de menos. Y como tenían también la ley de Dios, los 10 mandamientos, cuanto más se subía ese orgullo, ese egocentrismo en ellos. Pero vemos otra vez que, o sea, en el plan de Dios no es así. Y voy a leer lo que dice aquí, que es de que, o sea, mucho se habla de que los gentiles estaban fuera del plan de salvación. Sin embargo, Lucas es el libro que más habla de los gentiles. La forma en cómo Jesús se relacionó con los extranjeros es algo que Lucas desarrolla en su evangelio. Y algo peculiar también es de que Lucas, pues, es un gentil. De hecho, creo que era griego o romano. Eso inclusive tampoco se sabe. Pero él, ¿verdad? Siendo gentil, escribe uno de los evangelios que es aceptado. O sea, mucho se habla de que los gentiles, pues, como que fue acto de la magia que surgieron, pero no. Inclusive cuando Dios le dio las leyes a Moisés, ahí está establecido que a los extranjeros se les debe ayudar. Y que Israel, la nación que Dios escogió como su nación, tenía que, o sea, enseñarles a las demás naciones a cómo tener que vivir, a cómo comportarse. Entonces ahí vemos que los gentiles sí eran parte del plan de Dios. Por eso, bueno, los que fueron al servicio de hoy, se habló de misiones inclusive. Y, o sea, ahí también vemos que a Dios le importa que se pueda, o sea, alcanzar a las demás personas. Los gentiles, como lo vendríamos haciendo nosotros, pues seamos parte del reino de Dios. Muy bien, pues hasta aquí pues es lo que quería compartirles. Estas 12 características, o 11 más bien, y esperando que se les haya quedado algo, ¿verdad? Y si no, pues esta grabación va a estar ahí en Google Drive para que la puedan descargar y pues repetir, ¿verdad? Gracias por su atención, mis alumnos estrella. Ajá. Y para usted, profesor, pues esta fue un proyecto muy, ¿cómo sería? Un reto, ¿verdad? O sea, poder enseñarles a las personas sobre el discipulado en Lucas, que sin embargo yo aprendo más también. O sea, yo espero que también mis alumnos hayan aprendido, pero igual yo, ¿verdad? A salir de nuestro confort y poder pulir ciertas habilidades. De todo corazón, gracias y pues espero que mis alumnos se despidan, ¿verdad? Solo un adiós. Adiós. Muy bien, pues hasta aquí la clase, el discipulado, y pues Dios le bendiga. Gracias.